Esto era una tareita, pero pues voy a profundizarles un poco más el tema para que quede un poco más claro. Si quieren, ustedes pueden sacar sus apuntes que tengan ya sobre este tema, porque pues si no estoy mal, eso fue una tarea asignada. Entonces lo pueden hacer y si hay algo que ustedes desean agregar, pues bienvenido sea, ¿listo? Entonces, muchachos, vamos a dejar que si se deja agrandar esto. Ah, listo, ya se dejó. Entonces, la organización del Estado colombiano. Nosotros ya a lo largo de todo este periodo hicimos un recuento de como las partes así aisladas que tiene. Una son el poder público, otra es organismos de control, otra es la división política que tiene, otra es la organización política. Entonces, vamos a condensar toda esa información en un solo ítem para pues que todo quede más claro. Y obviamente vamos a ver otro tipo de organismos que también componen el Estado colombiano para ya dar como culminación a este tema, ¿listo? Entonces, como habíamos mencionado ya en clases pasadas, el Estado colombiano está organizado en dos partes. La primera, pues, son las ramas del poder público, que como ustedes ya bien las conocen, tenemos la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y pues claramente cada una cumple una función diferente en la administración que tiene el país. La otra es los organismos de control que tiene el Estado. Entonces, como habíamos visto, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, hay otras, pero entonces las principales son las que vimos en anteriores clases. Obviamente, cada una cumple una funcionalidad que es tanto velar por los derechos de sus ciudadanos, como también velar por el cumplimiento y pues el debido proceso en cuanto al tema político. O sea, unos regulan los políticos, otros regulan la ciudadanía y otros pues se encargan ya de otro tipo de funciones. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar a definir bajo qué estatuto, bueno, bajo qué ramas, bajo qué conceptos, bajo qué partes tiene el Estado que ayuda a regularlo y ayuda también a controlar su organización. Entonces, tenemos el Estado, obviamente, tenemos los organismos de control, que son los que se encargan, valga la redundancia, de controlar los políticos que rigen determinados cargos, ya sea alcalde, concejal, gobernador, etcétera, etcétera, incluso presidente. Entonces, estos organismos son los que se van a encargar de que se cumpla con las funciones de cada político y que obviamente pues ninguno de ellos realice pues cosas al margen de sus funciones, ¿listo? Como lo que hablábamos de desviar recursos, de pues no invertirle en diferentes proyectos, etcétera, etcétera. Tenemos otra rama que es el sector electoral, que aquí es donde se rigen todos esos organismos que ayudan a administrar cómo elegimos nuestros gobernantes. O sea, encontramos la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, que son organismos donde se encargan estrictamente de organizar lo que son las votaciones, ya sea de presidencia, alcalde, concejales, congresistas, etcétera, etcétera. Y también, pues, obviamente, mantener una base de datos de sus ciudadanos. Por ejemplo, esta rama lo que a ustedes les asignó, lo registró en el nombre, le registró su dirección, todo. O sea, toda la información que ustedes tienen, incluso el número de identificación, tarjeta de identidad en este caso, fue otorgado por este organismo para controlar el nacimiento, o sea, las personas que van naciendo las van registrando y pues No, también eso se llama el DANI. no, el DANE es otra cosa. El DANE es el departamento de encuestas. O sea, el DANE es el que se encarga de actualizar esa información. El Consejo Electoral es la registraduría la que se encarga de almacenarla. El DANE es donde hacen las encuestas para actualizar las bases de datos, por ejemplo, en Sisbén, ver qué condiciones está viviendo el país, cuántos habitantes somos. Es más como para dar estadísticas. El DANE es ese organismo para dar estadísticas del país.
digamos, en teoría ellos son los que dan los, digamos, los que son beneficiarios de algún tipo de ayudas del CISBEN. Ellos son los encargados de autorizar ese tipo de ayudas, que son obviamente del gobierno. Eh, pero ojo, el DANE es un departamento para encuestas, o sea, recoge información del país. Lo que es el Consejo Electoral y la Registraduría se alcanzan es de almacenar esa información que pues le da el DANE. ¿Listo? ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Eh, Profe. tenemos el Banco de la República, que es el ente encargado de regular las tasas de interés, los créditos, todas las condiciones que tienen los bancos actualmente. Ya cualquier banco que ustedes conozcan está regulado por este banco. El Banco de la República también es el encargado de producir la moneda, o sea, de hacer los billetes, las monedas, etcétera, etcétera. Regular, obviamente, los créditos, regular también como los préstamos que hace Colombia a otros países o también lo que se da en términos monetarios, o sea, es más que todo la parte monetaria del país. Y pues tenemos otros diversos otros organismos que, digamos, está la Comisión de Regulación de Televisión, que son entidades que controlan más que todo servicios civiles, ¿listo? Como por ejemplo la televisión, el Internet, los servicios públicos. Entonces son organismos que se encargan más que todo de administrar servicios civiles, ¿listo? Civiles. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo, pero. Sí, señor. Señor. listo. Entonces, ahora, creo que algunos me mostraron este tipo de mapita conceptual en algunas de sus tareas. Entonces, lo que vamos a hacer es ya verlo un poco más definido, un poco más estructurado. Voy a tratar de explicarles lo mayor. Obviamente hay unos que se me escapan de ahí porque la verdad eh, son muchos, entonces la información se cruza a veces. Le ruego me disculpen si hay algunos que me pregunten que cuál es ese y pues no me acuerdo bien, ¿listo? Entonces, vamos a ver las ramas del poder público. Lo que habíamos dicho está conformado en ramas del poder público y organismos del Estado. Entonces, tenemos la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Obviamente la ejecutiva es la parte como administrativa, por decirlo de alguna manera, del país, que es donde encontramos el presidente, los gobernadores, los alcaldes, etcétera, etcétera. O sea, son las figuras que nosotros generalmente vemos en televisión. Ellos son de la rama ejecutiva, ¿listo? Son los encargados como de administrar recursos y administrar ciertas políticas que nosotros mismos avalamos a través del voto. O sea, nosotros al votar avalamos las políticas administrativas que tiene ese candidato. Entonces, por eso es tan importante el voto, porque dependiendo de quién se elige, pues se dan las dinámicas administrativas, ¿listo? Entonces, ojo al dato ahí, saber votar. Bueno, tenemos la legislativa, que hemos dicho que es el Congreso. Ese está compuesto por la Cámara de Representantes y obviamente los senadores. Ellos son los encargados de eh, producir las leyes y también debatir las que ya están para modificarlas o retirarlas, ¿listo? Entonces, cuando se da un proceso de reforma constitucional, pasa aquí al Congreso, ¿listo? Tienen que debatir artículo por artículo y definir cuál se avala, cuál no se avala, cuál se va a agregar y cuál se quita, ¿listo? Entonces, eso es más que todo la función del Congreso en la rama legislativa. Por último, pues la rama judicial, que ya habíamos dicho, que es la rama donde se aplica la justicia, donde se administra la justicia. Entonces tenemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, la Fiscalía, que es la que le otorga las pruebas, la que se encarga de investigar cualquier irregularidad a todos estos organismos para que ellos tomen la determinación, pues si qué pena, perdón, qué pena o sea, digamos, cárcel o indemnización, algún tipo de falta, pues deba hacer algún individuo para poder resarcir sus actos. Entonces, no voy a profundizar en cada uno porque pues en realidad todas se basan en que son instituciones que se encargan de aplicar la justicia al país. ¿Listo? Entonces, cada vez que hay una demanda, un asesinato, algún tipo de, digamos, crimen político, por ejemplo, corrupción, entonces van directamente
a todos estos organismos para aplicar pues la normatividad vigente, perdón. ¿Sí he sido claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor, profe. ahora, la parte más Sí, sencilla, señor. que son los organismos del Estado. Entonces, los de control, que habíamos dicho que era la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. La Defensoría del Pueblo, pues obviamente es la que defiende los derechos de cada ciudadano en el territorio colombiano. Y obviamente tenemos la Procuraduría, que es la encargada de regular los políticos. O sea, si hay irregularidad en la vida política de algún individuo, pues obviamente la Procuraduría es la que toma la determinación si lo retira o no del cargo. La Contraloría, a diferencia de estas dos, se va a encargar de velar por el cumplimiento de los recursos que tiene el Estado. O sea, los millones y millones de pesos que recibe Colombia a través de impuestos, a través de donaciones, a través, bueno, de lo que sea, son administrados y son velados para que se cumplan a través de este órgano, la Contraloría. ¿Listo? Ahora, la organización electoral, lo que habíamos dicho, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, que son organismos que se encargan de almacenar la información de cada ciudadano colombiano, ya sea colombiano o extranjero, en una base de datos completa que pues se discrimina por un número de identificación. Por eso ustedes tienen número de tarjeta de identidad. En el caso de que cuando ya es mayor de edad, pues es número de cédula de ciudadanía. Entonces es diferente, ¿listo? Y obviamente son los que se encargan de registrar a las personas que nacen en Colombia y pues de retirarlas del sistema cuando esa persona pues ya fallece. Ahora, y los otros que habíamos dicho que estaba el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, que son los que se encargan de regular los contenidos que son los que se encargan de regular los contenidos que los colombianos ven a través de televisión pública. Ojo, la televisión pública son esos canales que, no, que agarran nuestro televisor sin necesidad de pagar alguna cuota por ello. Entonces, esta Comisión Nacional de Televisión se encarga de regular los contenidos que dan esos canales que son públicos, o sea, que el Estado paga para transmitir, ya sea cuando el presidente pues, va a dar algún anuncio, cuando se da algún tema de política pública, bueno, en fin. Y pues la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es más que todo la que se encarga de regular el ascenso, la que se encarga de regular el ascenso de cargos públicos. Digamos, si yo me postulo, no sé, de rector de un colegio público y yo quiero ascender a la Secretaría de Educación, entonces yo acudo a este organismo para poder hacer ese proceso. Y obviamente pues ahí se hace la valoración de ascender en cargos públicos, ¿listo? ¿Me he hecho entender hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. Sí, señor. bueno. Sí, señor. Sí, Entonces, muchachos, importantísimo pues repasar esta estructura porque es para tema ya de evaluación, ¿vale? Entonces les recomiendo bastante estudiarlo. Voy a hacer preguntas relacionadas con esto, entonces para que ustedes lo tengan presente y pues les estaré confirmando sobre qué plataforma se va a realizar la próxima semana, ¿listo? Entonces, muchachos, no siendo más, no les voy a dejar tareita para que estudien, se preparen. Entonces les recomiendo bastante eso, ¿listo? Muchachos, muchas gracias por todo. Profe, yo tengo una pregunta. Estamos hablando. Profe, la asistencia.